¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Y antes de continuar con este programa, muchas gracias a los medios de comunicación que nos hacen favor de vernos y escucharnos a través de plataforma electoral. No es muy común que se diga esto, pero también muchas gracias por sus conceptos para este programa. Y desde luego, cualquier cosa, cualquier duda, siempre estaremos también con ustedes, pues a través de la página del tribunal, a través de las redes sociales, con mucho gusto. Esta mañana nos da, es un verdadero honor tener nuevamente al licenciado Fernando Ramírez Barrios. Él es secretario de Estudio y cuenta en la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza. Y Fernando nos va a hacer el favor de hablarnos de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reitera: las multas a los partidos políticos deben cobrarse hasta que estén firmes y sean definitivas. Fernando, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta mañana. Hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos. Hace 3 programas que estuviste con nosotros. Sí, ¿verdad? Sí, pero es que pues surgen los asuntos. Tú lo sabes cómo surgen los asuntos, entonces es de la ponencia, el asunto es de la ponencia tal o cual, y bueno, pues ahí nos hacen favor de decirnos quién nos acompaña en estos programas. Claro que sí. Fernando, este tema acerca de las multas, acerca de los dineros, que siempre pues es tema delicado, ¿no? Pero también tema interesante. ¿Qué organismo u organismos son los que pueden, por ley, imponer multas a los partidos políticos? Claro, de hecho, conforme a la normatividad aplicable, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos electorales locales, los famosos soples, pueden imponer sanciones económicas a los partidos políticos. Incluso para ampliar un poco el conocimiento de nuestros amigos internautas que nos hacen favor de seguirnos, las sanciones económicas pueden ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser desde multas hasta reducción en las ministraciones de financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, ¿no? Entonces, dependiendo de este tipo de sanciones, pues unas son más graves que otras. Las ministraciones son las mensualidades que reciben los partidos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de multas, más bien el concepto más correcto sería sanciones económicas, porque el criterio del tribunal no solamente se refiere exclusivamente a las multas, ¿no?, sino también a este tipo de reducciones o en el financiamiento, etcétera, etcétera. Pero todo relacionado con los dineros. Exacto. ¿Cuáles son las causas más comunes, Fernando, por las cuales se les imponen sanciones económicas a los partidos políticos? Claro, mira, en nuestro sistema jurídico electoral, desde un punto de vista muy básico, ¿no?, a los partidos políticos se les puede imponer multas por 2 aspectos, ¿no? Por infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. Esto es propiamente la función que desarrollan las autoridades electorales, principalmente el Instituto Nacional Electoral, en virtud del cual revisa que los ingresos y egresos de los partidos políticos, que en su mayoría es dinero público, es dinero de los contribuyentes, de nosotros. Exactamente, de los contribuyentes como tú y como yo, sea gastado y obtenido de manera legal. Es decir, o sea, la ley establece determinadas finalidades y determinadas funciones a los partidos políticos, y entonces los partidos políticos tienen la obligación de que el dinero que les dan, que les damos tú y yo, y todos los ciudadanos de este país, sea efectivamente erogado para las funciones y finalidades que la Constitución les otorga. Y en otro aspecto están las sanciones económicas que les pueden imponer por infracciones a las leyes electorales. Es decir, o sea, porque realizan propaganda ilegal por tratarse de lugares prohibidos,
Por ejemplo, uno de los casos más sonados que seguramente conocerán nuestros internautas ha sido el caso del Partido Verde Ecologista de México, ¿no? En el cual, por violaciones al modelo de comunicación social, se le han impuesto diversas sanciones de carácter patrimonial bastante fuertes, ¿no? Y esto, pues, hace que apenas unos meses. Exacto. No es el ejemplo muy allá, sino constantemente, como dices, al Partido Verde se le estuvo imponiendo ciertas cargas por estar, pues, alterando determinados principios legales, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, hay una situación, Fernando, que es de llamar la atención. Pareciera que estas multas, bueno, pues son poco, o a veces son reducidas en relación a lo que están contraviniendo. Claro. De hecho, estimado Carlos, y un aspecto importante que se debe tomar en cuenta en toda multa es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad básicamente es considerar la capacidad económica del infractor para determinar la sanción. Es importante mencionar que para la determinación de las sanciones que uno realiza como autoridad electoral, esta sala superior ha establecido, a partir de lo que determina la normatividad aplicable, ha establecido diversos requisitos, diversos principios, diversos elementos que debe tomar en cuenta la autoridad para imponer la multa. O sea, no es una cuestión arbitraria o discrecional por parte de la autoridad, ¿no? Sino que tiene que tomar en cuenta diversos elementos. Y uno de ellos precisamente es la capacidad económica. Entonces, dependiendo de la capacidad económica del infractor, pues la multa será distinta, ¿no?, a un partido político que a un particular, porque pues obviamente tienen capacidades económicas distintas. Muy distintas. Y entonces, pues, por ejemplo, y esto lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace mucho tiempo, o sea, el que tú impongas la misma multa, aunque se trate de la misma infracción, a personas con capacidades económicas distintas, pues en estos casos la multa puede resultar excesiva, claro, ¿no? Entonces, derivado de ese aspecto, o sea, uno debe considerar que pues las multas que se les imponen a los partidos políticos en algunas ocasiones implican millones de pesos, o sea, no es o sea, no es poquito, ¿no? No es poquito, pero sí hay una gradación, ¿verdad? Exacto. De que va de leve, no tan leve, no sé cómo sea la gradación, pero en general las multas como que se sitúan en lo más leve. Pues no necesariamente, ¿no? Lo que pasa es que la multa, la multa y las sanciones económicas, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, el código, la ley, ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece un determinado rango para las multas. Pero además de esas multas, como te comentaba, hay otras sanciones económicas, ¿no? Por ejemplo, se puede establecer una reducción del 25% de la administración del financiamiento público, ¿no? Lo cual es una sanción económica muy fuerte. O sea, muy fuerte, ¿no? Pero también las multas, o sea, pueden llegar a ser de miles de pesos, ¿no? Sí. Hoy nos está comentando el licenciado Fernando Ramírez Barrios 2 asuntos que se trataron ayer en sesión pública, 2 recursos de apelación, ¿verdad? El es el SUP RAP 714 y el 717. ¿Por qué se trataron ayer de manera conjunta estos 2 asuntos, Fernando? Es importante mencionar que en materia de fiscalización de los partidos políticos, esto es, o sea, básicamente la revisión del dinero de los partidos, en cómo lo obtuvieron y en qué se lo gastaron. La ley establece que y como seguramente nuestros internautas recordarán, acaba de finalizar el proceso electoral 2014-2015 para la elección de la nueva Cámara de Diputados. Entonces, a los partidos en esos años de elección se les otorgan
ingresos adicionales que se denominan gastos de campaña. Es decir, que son básicamente es dinero que utilizan para realizar proselitismo, para darse a conocer, sus plataformas, posicionarse ante el electorado, es decir, para contratar espectaculares, inserciones pagadas en medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ley, los partidos políticos tienen que presentar un informe de gastos de campaña, el cual se somete a la revisión del Instituto Nacional Electoral. Derivado de esa revisión, el Instituto Nacional Electoral elabora un dictamen consolidado y su resolución correspondiente, en virtud de la cual determina, primero, si los partidos gastaron o no bien su dinero, es decir, básicamente lo gastaron en las finalidades para las cuales se les otorgó ese dinero. Y lo segundo es, en el supuesto que el instituto político no haya gastado bien el dinero, haya omitido reportar gastos, o bien se descubra que obtuvo ingresos de manera ilegal, por ejemplo, de alguna empresa mercantil, le haya dado alguna aportación, etcétera. En esos casos, la autoridad en materia de fiscalización, que es el Instituto Nacional Electoral, debe determinar la responsabilidad y la sanción correspondiente al partido político. Entonces, estos asuntos precisamente derivan de esta revisión que en este caso se realizó a los gastos del pasado proceso electoral federal. En esos gastos, en esa resolución, tanto al Partido de la Revolución Democrática como a Morena, que fueron los actores en los recursos de apelación que acabas de mencionar, se les impusieron diversas sanciones económicas. La cuestión aquí es que en esas resoluciones el Instituto Nacional Electoral determinó que las sanciones económicas iban a ser cobradas de inmediato una vez que se notificara la resolución. Y precisamente esa es la cuestión que vinieron a controvertir los dos partidos políticos, porque de pronto, ahora sí que de pronto en la administración mensual correspondiente al mes de octubre, los partidos descubren que reciben menos dinero del que realmente le corresponden. Ellos suponían que les corresponde. Exacto, y entonces al solicitar información al instituto, ¿por qué? Ahora sí que es como si tu sueldo llegara más bajito, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente, pues lo que haces es empezar a preguntar, pues, ¿qué pasó, no? Sí. Entonces ellos van con el instituto, le preguntan esta situación, y el instituto al contestarle les dicen, ¿sabes qué? Es que te estoy descontando las sanciones económicas que derivaron de este procedimiento de revisión de fiscalización. El problema aquí fue que tanto el Partido de la Revolución Democrática como el partido político Morena impugnaron, es decir, controvirtieron, combatieron las diversas sanciones económicas que les habían impuesto. Que en términos técnicos, ¿no? Implicaba que estas sanciones económicas están sub judice, es decir, están sujetas a la revisión que realiza esta sala superior como órgano máximo de autoridad jurisdiccional en materia electoral. Una revisión antes de que se impusiera la sanción económica. O sea, más que revisión antes de la sanción económica, o sea, la revisión de la imposición de la sanción económica. Eso es. Fernando, vamos a escuchar esta explicación como siempre, vas poco a poco y tan interesante. Pero vamos a escuchar estos promocionales y continuamos en tu programa En Consecuencia. Licenciado Fernando Ramírez Barrios, secretario de Estudio y Cuenta, en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. El tema: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reitera: las multas a los partidos políticos deben cobrarse hasta que estén firmes y sean definitivas. ¿Qué es eso de firmes y definitivas? No te vayas, regresamos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en tu programa En Consecuencia, este jueves 5 de noviembre de 2015. El licenciado Fernando Ramírez Barrios, nuevamente en el estudio, y nos da mucho gusto tenerlo. Y el tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reitera que las multas a los partidos políticos deben cobrarse hasta que estén firmes y sean definitivas. Pero nos comentabas, Fernando, antes de escuchar los promocionales, más bien nos estabas dando el contexto, que son los partidos PRD y Morena los que se quejaron porque les llegaron sus ministraciones descontadas, ¿verdad? Entonces, ellos se inconforman ¿ante quién? ¿Directamente ante esta sala superior? Directamente ante sala superior, sí. Como esta orden de la imposición de las sanciones económicas deriva del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es un órgano central de dicho instituto, entonces nosotros, o sea, Sala Superior, somos directamente competentes para resolver todas las controversias en torno a las resoluciones y actos del Instituto Nacional Electoral. Ya nos explicaste entonces el contexto. Se quejaron porque llegó menos dinero para ellos en sus mensualidades. Y en los proyectos de resolución de ambos asuntos, porque pues los dos llegaron al mismo tiempo, son muy parecidos, en fin, exacto. Ustedes como ponencia me imagino que decidieron unirlos. En los dos... O sea, se resuelven en el mismo sentido, porque como son resoluciones distintas y actores distintos, el criterio es el mismo, pero sí son dos sentencias diferentes. Dos sentencias diferentes. ¿Qué propuso en ambos, o cuál es el sentido de los proyectos que la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa presentó ayer a la magistrada y los magistrados? Claro que sí. Es importante mencionar que el criterio que se siguió en estos asuntos deriva, con las diferencias correspondientes, de un asunto muy similar resuelto anteriormente por esta sala superior, que fue de la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar. Si no me falla la memoria, es el sub-RAP 151 de este año, 2015. Entonces, en esos tres asuntos, es decir, tanto en el RAP 151 como en estos que estamos comentando, en el RAP 714 y 717, básicamente lo que determina Sala Superior es otorgarles la razón a los partidos políticos, es decir, lo que decimos en la sentencia es: efectivamente estuvo mal que realizaras los descuentos le dice, ¿verdad? Exacto, a los partidos políticos de las administraciones de los partidos políticos, porque tal y como lo señalan los partidos, estas multas, estas sanciones económicas se encontraban sub judice, es decir, se encontraban sujetas a la revisión que yo como tribunal realizo de tus actos y resoluciones. Eso quiere decir sub judice. Sub judice. Ajá. Entonces, lo que básicamente se dice en las sentencias es que conforme a la normatividad aplicable, y esto es lo curioso del caso, porque entre la normatividad aplicable se encuentran dos reglamentos del instituto emitidos por el propio Instituto Nacional Electoral, en el cual básicamente lo que determinan es que las sanciones económicas solamente pueden ser cobradas, ¿no?,
primero voy a decir el término técnico y después espero poder explicarlo sí, claro que sí, con amplitud, ¿no? Que hayan causado estado. Esto básicamente lo que significa es, o más bien, una sanción económica puede causar estado por dos razones. Uno, que no sea impugnada, es decir, que no sea controvertida, es decir, es como, se hace cuenta como una multa de tránsito, ¿no? Ajá. A mí me ponen una multa de tránsito y si yo no la combato y si yo no te olvidas, y si yo no la controverto, pues la tengo que pagar, ¿no? Ahí sí ya no hay de otra manera, ¿no? Ajá. En cambio, si yo controvierto la multa, o sea, es decir, trato de demostrar que la multa que me impuso el oficial de tránsito estuvo mal, entonces esta me la van a cobrar una vez que el juez resuelva que tengo a favor o en contra, ¿no? Exacto. Entonces, es decir, esta frase de que las sanciones económicas hayan causado estado significa básicamente que uno, o bien la sanción económica no la impugnó, o bien que una vez impugnadas, la sala superior resuelva que la sanción estuvo correctamente impuesta y por lo tanto confirme la determinación, ¿no? Y este aspecto es importante porque imagínate el supuesto en el cual, y que era lo que sucedía en este caso, ¿no? O sea, a mí me imponen una sanción como partido político, me la cobran, ¿no? Pero resulta que yo esa sanción la impugné ante el Tribunal Electoral y puede resultar. Y en uno de los casos, de hecho es el supuesto en el cual la sala superior revoque. Es decir, diga, ¿sabes qué? INE, estuvo mal que impusieras esta sanción, ¿no? O sea, es decir, ya sea porque la tienes que reducir, ya sea porque no está acreditado lo que la violación que tú aduces. Y entonces resulta que tú ya me cobraste y el tribunal ya dijo que estuvo mal. Ajá. ¿No? Entonces, y precisamente en el caso de Morena, eso es lo que acontece. Esas son algunas de las diferencias que existen entre los dos asuntos. En el caso de Morena, esta sala superior ya había determinado, de hecho fue el 14 de octubre, o sea, no tiene mucho tiempo, ya había determinado el 14 de octubre revocar algunas de las sanciones económicas impuestas a Morena por considerar que el Instituto Nacional Electoral había dictado indebidamente la sanción. La sanción. Y entonces, imagínate, ¿no? Pues ahora resulta que Morena le cobraban sanciones que ya habían sido revocadas por el tribunal. Entonces, precisamente, esa es la lógica, esa es la razón por la cual en el reglamento del propio Instituto Nacional Electoral se establece que las multas solamente, o las sanciones económicas solamente se van a cobrar una vez que no han sido impugnadas, o bien cuando habiendo sido impugnadas, el tribunal resuelva confirmarlas. Porque claro, pues puede resultar que las modifique o las revoque, y entonces resulta que pues estás cobrando algo que no debías de cobrar. Esto es a lo que se le llama firmes y definitivas. Efectivamente. Porque escuchamos en distintas partes de la sesión de ayer que concretamente el magistrado Flavio Galván insistió mucho en que se deben cobrar las sanciones económicas una vez que estén firmes o que sean firmes y definitivas. Claro. Entonces eso, pues para los que no tenemos el oído experto, ¿qué es eso? Decíamos, ¿qué es eso de firmes y definitivas? Y ya no lo explicas. Exacto, firme y definitiva es que la multa haya causado estado. Y entonces con la presión que le caracteriza al magistrado Galván, él comentaba que pues hay dos formas en las cuales una multa, una sanción económica puede quedar firme o definitiva. Y la primera es cuando no se impugnó, o bien cuando una vez impugnada el tribunal resuelve confirmarla. Eso es. Así es como quedan ya firmes y definitivas las sentencias. Finalmente, porque el tiempo de este programa, qué rápido ya se fue, Fernando, es decir, ¿cómo quedan los partidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Efectivamente, lo que se determina en la sentencia es básicamente revocar la aplicación, el descuento que se había realizado
Lo dicho por el INE, digamos. Exacto, revocar el oficio por el cual se le había notificado ese descuento y ordenarle al instituto que reintegrara las cantidades indebidamente cobradas. Así es como queda. Sí. Pero aún el INE tiene alguna manera de decir, es que no, fíjate que por esto, por el otro, no puedo regresar, o pido tu opinión si las debo regresar o no, tribunal. No, pues de hecho, o sea, esa es orden directa a la sentencia. O sea, lo que puede suceder es que una vez que esta sala superior determine que las sanciones estuvieron correctamente aplicadas o estuvieron correctamente impuestas, entonces en ese caso el INE sí ya podrá determinar y proceder a realizar los descuentos, pero en tanto estén sub judice, o es decir, en tanto estén sujetas a revisión jurisdiccional, pues las sanciones económicas no pueden ser cobradas. Entonces el INE tiene que inmediatamente resarcir, digamos, las cantidades que había descontado. Exactamente. Y desde luego los partidos ya con esto ya no tienen otra forma de regresar aquí al tribunal ni nada, ¿verdad? Ya también. Es que sobre todo en el caso de Morena es incluso más evidente esta situación, ¿no? Porque, o sea, nosotros ya habíamos revocado las sanciones y de pronto se las cobran, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente pues tienen que regresar. El INE tiene que regresar ese dinero, ¿no? Porque ahora sí que es dinero mal habido. Y el partido tiene que regresar también a decir lo que le está sucediendo. Pero con respecto a estos dos asuntos, el 714 y el 717, ya hay sentencia. Ya nadie puede decir más o menos de lo que se ha dicho hasta aquí. Bueno, hay que considerar que aquí, en estos juicios, únicamente resolvimos que los descuentos que les aplicaban estaban mal. Están pendientes, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, el recurso de apelación en virtud del cual impugna las sanciones. Entonces, dependiendo de lo que se resuelva en ese recurso de apelación, y digo, o sea, el tribunal puede resolver o confirmarlo, es decir, sabes que INE estuvo bien lo que resolviste, o bien puede modificarlo o revocarlo. Y entonces, en el supuesto de que nosotros confirmáramos las sanciones o alguna de las sanciones, entonces esas sanciones ya podrían ser cobradas. Eso es. Fernando, muchas gracias por la explicación. Hombre, muchas gracias, te lo agradecemos mucho como siempre. Y bueno, pues ahora dentro de 3 programas, ojalá regrese. No, hombre, al contrario, siempre que me inviten. Gracias, el licenciado Fernando Ramírez Barrios. Él es secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. Y el tema, este día el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reitera, las multas a los partidos políticos deben cobrarse hasta que estén firmes y sean definitivas. Muchas gracias a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. Nos despedimos y hasta la próxima, un día después de que tengamos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Buenos días. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia, haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reducirá en 497.3 millones de pesos su presupuesto para 2016, 15.8% menos de lo que ejerció este año. Con eficiencia y voluntad, se logrará un adecuado ejercicio presupuestal el próximo año, cuando se renovarán 12 gubernaturas, 13 congresos locales y 1.394 ayuntamientos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.